Pues les contamos que la Asociación de Consultoras Inmobiliarias ASI acaba de presentar el informe de evolución de la producción en vivienda y tiene datos interesantes referentes a Canarias. Vamos a conocerlos con el director de Research de ASI, Ignacio Galará. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer, gracias por contactarse conmigo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, y para situarnos, ¿en qué consiste este informe y con qué objetivo han hecho el estudio? Bueno, este informe es la segunda edición que se lanza, ahora con algunos ajustes técnicos desde que el área de research se ha formalizado y tiene el trazado de intentar hacer un seguimiento de cómo ha evolucionado el mercado de viviendas en España, tanto de segunda mano como de primera mano, y de qué es lo que va a pasar a futuro también con los visados y las calificaciones provisionales, en un análisis de la oferta de viviendas, pero desde el lado de las unidades, ¿no? De las cantidades. Hay otros informes que se centran más en la evolución de los precios. Aquí lo que vemos es el déficit de cantidades respecto a la cantidad de hogares que se están generando en España, tantos hogares extranjeros como nacionales y en el total y por comunidad, como del número de viviendas, ¿no? Y el objetivo final, a mí me gusta decir que es como este tema tiene tanta relevancia social y está en boca de todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene algo para decir, ¿no? De qué es lo que ocurre con la vivienda y cómo esto le afecta. Pero a muy poca gente, cuando le piden la opinión, le preguntan cuánto sabe al respecto de esto, ¿no? Y nuestra idea es tratar de dar un poco de luz y complementar otros informes que han circulado, por ejemplo el del Banco de España, que está más centrado en la parte de precios, y que tiene muy alta correlación, porque obviamente en aquellos lugares donde el déficit es mayor, los precios han subido más en ambos mercados, la vivienda primaria como secundaria, ¿no? Claro. En este sentido y adentrándonos ya en lo que son los datos que ofrecen en este informe, recibíamos una nota de prensa en estos días en la que, bueno, hablaban del déficit que registraba Canarias de viviendas respecto a los hogares que se creaban, creo que el año pasado, con datos del año pasado. ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, efectivamente el informe está actualizado hasta el año 2025, que es cuando tenemos registros completos de todo el año, tanto en la creación de hogares como en la creación de viviendas. Y efectivamente el dato es que para Canarias solamente en el último año el déficit ha alcanzado o superado un poco las 5.600 unidades, digamos, bien, es decir, que se han creado 5.600 hogares más que viviendas construidas finales disponibles para las personas, digamos, ¿no? En ese año. Aquí es importante hacer algunas menciones. La primera son las diferencias, ¿no? entre comunidades y provincias, en particular Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en su caso. Si este déficit para Las Palmas es casi de 4.000 unidades y el de Santa Cruz de 2.000, digamos, ¿no? Y el otro matiz que hay que agregar es la evolución en el tiempo, que es un poco lo que nos interesa resaltar, y que claro, para más allá del resultado del último año, que tiene sus fundamentos y ahora los podemos conversar en profundidad, la realidad es que desde 2021, que se viene registrando en España un déficit constante, permanente año a año, ¿sí? De más creación de hogares que de viviendas, ya el déficit acumulado en las Canarias alcanza las 36.500 unidades, digamos, bien. Y ese sí es el punto crítico a tener en cuenta, porque efectivamente se nota que hay un trabajo de fondo muy grande para hacer para poder sanear ese déficit, considerando que la creación de viviendas en los últimos años ha estado en torno a las 3.000 unidades, digamos, ¿no? Entonces, imagínense que cada año se logran crear 3.000 unidades, a la par se siguen creando hogares y hay de arrastre un déficit que ya supera las 36.000 viviendas, ¿no? Claro, no sé si este informe y el estudio que hacen aborda las causas, el por qué no somos capaces de remontar, o sea, por qué no somos capaces de revertir este déficit o tan siquiera de detenerlo, porque por lo que le estoy entendiendo va creciendo.
Sí, exacto. Sí, sí. De hecho, el informe trata de ser bastante didáctico en ese sentido y ya que estamos, aprovechamos para invitar a todos la audiencia a que lo vean en nuestra web. Es un informe bastante amigable de recorrer, donde cada tabla está acompañada de algún gráfico que permite ver la evolución y allí se ve claramente en la diferencia acumulada cómo la evolución es solo creciente, ¿no? Y de hecho en el último año se ha acelerado con respecto a lo que había pasado en 2024, en particular para Canarias. En cuanto a las causas, hay dos líneas para seguir. Una que es simplemente el análisis de los stocks y de las cantidades, básicamente, que es en lo que se centra el informe técnicamente, que es que, claro, desde el 2022 hasta el 2024 en Canarias, se estaban creando entre 2.000, 2.500, 3.000 viviendas por año, con una población que pasó de crecer de casi 13.000 unidades en el 2022 a 7.000, casi la mitad, digamos, ¿no? En 2024. El problema es que en 2025 ese crecimiento de hogares se aceleró a casi 9.000 hogares más, y la creación de viviendas siguió alrededor de las 3.000. Entonces, claro, ahí es donde uno ve una primera causa de por qué este déficit solo está creciendo, digamos, ¿no? Pero por otro lado está la parte de más el análisis institucional, ¿no? Que escapa un poco al conteo de viviendas y hogares, y ese análisis institucional es el que viene llevando adelante la ASI junto con muchas otras asociaciones del sector de inmobiliario y las consultoras mismas que representamos, que es que hay un aspecto administrativo, institucional, justamente estructural, que está afectando la creación de viviendas en particular, ¿no? Y eso es lo que vemos en todo el país, que es que los tiempos para poder autorizar visados, o el ritmo de calificación de viviendas para obtener vivienda protegida y entregarla al público, son muy lentos. Y hay muchas trabas y muchos procesos que avanzan a un ritmo demasiado apaciguado para la urgencia, ¿no? Que requiere además combinar esfuerzos de la administración nacional con las administraciones autonómicas y municipales, y eso es muy complejo, y que además enfrenta otros desafíos, que es el caso del territorio insular, como en Canarias, que es la disposición de suelo, digamos, ¿no? Esa es la parte más complicada, que al marco institucional general del país se le suma a algunos territorios que encima enfrentan restricciones físicas, ¿bien? Que realmente es difícil crear nueva vivienda porque la disponibilidad de los recursos es más limitada, incluso la mano de obra también es más cara, y eso también complejiza la creación, y ahí es donde la voluntad y la coordinación público-privada es mucho más fundamental que en otros lados, porque se necesitan programas de incentivos que permitan acelerar la construcción y facilitarla, ¿no? Claro. Antes ponía sobre la mesa un dato que, bueno, nosotros aquí en Lanzarote estamos en la provincia de Las Palmas. Claro, esto es horrible, el compararse es horroroso, pero bueno, usted tiene como director de research de ASI, pues tiene esa visión más global, el por qué esa diferencia tan notable, o bajo mi punto de vista notable, entre la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No sé si tiene que ver algo con nuestro modelo económico, con el modelo turístico, o con otras circunstancias, no lo sé. Claro, bueno, en el informe en particular nosotros podemos hacer algunos dobles clics, ¿no? En lo que pasa con Las Palmas y lo que pasa con Tenerife. Sí es cierto que el punto clave aquí está siendo cuáles son los incentivos para la creación de hogares, digamos, ¿no? Eso es lo que en señal está dando como la pauta de dónde el déficit crece más rápido o más lento a nivel nacional. Entonces, son las políticas provinciales que favorecen justamente la instalación de personas en términos de beneficios o de incentivos para asentarse, pero también el mercado laboral, ¿no? Es muy clave para justamente decir, bueno, otorgo oportunidades a algunos segmentos de la población para que se instale en ciertas provincias y no lo haga en otras. ¿Por qué digo esto? Porque
En cuanto a la creación de viviendas, que ya me explayé sobre cuáles son las dificultades que está enfrentando el sector, eso es algo transversal en prácticamente todo el territorio, ¿no? Y hay que sumar ahí lo territorial, que bueno, es bastante similar en restricciones, tanto para Las Palmas como para Tenerife. Entonces, partiendo de la base de que lo que es la oferta de viviendas está condicionada para todos, casi por igual, digamos, ¿no? Los trabas institucionales están en todos lados. Lo que queda ver es cuál es la evolución demográfica, ¿bien? En particular, no vemos que haya una tendencia muy diferente entre Las Palmas y Tenerife con respecto a la evolución de las viviendas y de los hogares. De hecho, en muchos lugares la población extranjera suele explicar gran parte de la dinámica, pero la dinámica extranjera ha sido muy similar en tanto Las Palmas como en Tenerife, ¿bien? En los últimos 2 años. Pero es cierto que Las Palmas ha tenido un crecimiento un poco más acelerado que Santa Cruz de Tenerife en el movimiento de extranjeros, y eso particularmente es lo que está dificultando más, considerando además que es un mercado un poco más restringido, ¿no? En tamaño. Entonces eso, cualquier movimiento, cualquier flujo migratorio más fuerte le va a impactar más porque está más restringido, ¿no? En cuanto a cantidades. Claro, y volviendo ya para ir concluyendo, pero sí quiero aprovechar que usted tiene, claro, digamos, esa fotografía a nivel nacional. Estamos muy mal en la comunidad autónoma de Canarias respecto a otras comunidades autónomas del país. O sea, quiero decir, ese déficit, ¿cómo se sitúa nuestra comunidad autónoma respecto al conjunto del Estado y también al resto de las autonomías? Bien. Bueno, justo estoy viendo acá el informe, porque como tengo todas las comunidades autónomas, entonces tengo que ordenarlo un poquito. Sí. El déficit, estoy viendo aquí, ¿no? En vivo la información, eso sí, para que lo tengas en cuenta. Sí. Bueno, en cuanto al déficit del último año, del 2025, efectivamente Las Palmas y Santa Cruz, Las Palmas en peor medida que Santa Cruz de Tenerife, están no en el top 10, pero sí por encima de la mitad de la tabla, digamos, ¿no? En déficit. Entonces, ahí ya tenemos una pauta inicial para la evolución, para el análisis, y déjame que vea en el agregado, ¿sí? En el acumulado desde 2021, también Las Palmas, 4, 6, 8, está noveno en el déficit acumulado, y Santa Cruz en el puesto 20, si no me equivoco, en el déficit acumulado, ¿no? Las Palmas con unas casi 20.000 unidades de déficit acumulado desde 2021 y Santa Cruz con unas 16.000. Entonces, efectivamente, la urgencia, y como ya lo mencionaba, ¿no? y es sabido por estas limitaciones físicas, particularmente el territorio insular, está agravado allí. Bien. Hay un punto clave que creo que vale la pena explorar también del informe. Nosotros hacemos una distinción entre la vivienda efectiva, o sea, lo que ya se ha entregado, y la vivienda, lo que llamamos vivienda potencial, que básicamente son los visados de obra nueva que van a repercutir en el mercado en los próximos 2-3 años, dependiendo justamente los tiempos de institucionales sobre todo, y las calificaciones provisionales de obra nueva, digamos, ¿no? Que ambas van a repercutir en el tiempo. ¿Y qué es lo que puedo decir sobre esto? Bueno, que en los últimos 2 años, en el 2024-2025, para las islas, esas viviendas potenciales son casi unas 10.000 unidades, digamos, ¿bien? ¿Eso qué significa? Que este déficit, que ya acumula 36.000 unidades, está empezando a sanearse de alguna manera, si es que además el ritmo anual sigue creciendo, ¿no? A la par. Entonces, no es una solución, ¿sí? Ni mucho menos estamos cerca de resolver ese déficit, pero sí es cierto que por lo menos es una pauta de que las administraciones y el sector público y privado han tomado nota de este déficit, ¿no? Y de la urgencia que tienen las islas en particular. Entonces, por lo menos hay una movilización de recursos y de voluntades
hacia atender la urgencia, porque efectivamente tanto las calificaciones como los visados han crecido en los últimos 2 años. Entonces, bueno, eso nos dice, bueno, hay alguien que está tomando nota de que esto es complicado, de que hay que atenderlo. Lo que no significa es que estemos cerca de sanearlo, porque como bien dijiste en un momento al principio de la entrevista, este déficit está creciendo año a año, digamos, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos a futuro, primero va a compensar el déficit nuevo, entrante, y luego va a permitir ir atendiendo el remanente, digamos. Claro, y usted lo mencionaba al principio, hay distintos informes, distintas visiones y perspectivas desde las que observar la crisis habitacional en la que se encuentra todo el país, también nuestra comunidad autónoma. Claro, esto influye notablemente en el precio, porque si no hay una oferta que sea equiparable a la demanda, pues o abordamos esas causas, ¿no? Que en este caso las que usted nos ha explicado, o si no, y a ver si me equivoco, usted me corregirá, pero es que tengo delante justo el informe, pues nos mudamos a Soria, que creo que es el único que está en verde. Sí, tal cual. Sí, hay muy pocas comunidades autonómicas y provincias que todavía mantienen algún saldo positivo, pero ese saldo es mínimo, ¿no? De hecho, ya que lo menciona a Soria, son solo 500 viviendas, digamos, ¿no? No significa que no hayan más, al final el informe es agregado, no significa que no hayan localidades donde sobren las casas, ¿sí? En disposición, pero a nivel agregado, obviamente las ciudades principales siempre están en déficit y eso genera que el déficit se traslade a toda la comunidad. Y hay un porqué. Esas comunidades mismas no resuelven su déficit ocupando las casas que están a la vuelta en los pueblos más pequeños, digamos, ¿no? Evidentemente, donde se concentra la actividad es donde la gente quiere vivir, donde necesita también hacer su vida, y aunque uno quisiera poblar el resto del país como una solución, hace falta una infraestructura mucho más articulada y más pensada para que eso sea una posibilidad. Mientras tanto, la gente va a seguir tensionando los núcleos productivos, digamos. Claro. Y eso va a ser así en todos lados, y además en las islas, donde no tenés mucho margen para movilizarte hacia otros lugares, digamos, ¿no? Totalmente. No está el pueblo de dentro de 1 kilómetro, de 100 kilómetros a la redonda que te pueda albergar, digamos. Pues sí. Totalmente. Oiga, pues le agradezco enormemente que nos haya pues explicado con mucha pedagogía, porque también, y yo también les invito a que vean el informe, que es muy intuitivo y es muy interesante, pues para comprender lo que está ocurriendo, y le agradezco enormemente que nos haya explicado estos puntos, y estaremos en contacto para el futuro. Ojalá que cuando hablemos sea porque por supuesto, porque vienen mejores noticias. Sí, tal cual. Este informe se va a seguir haciendo año a año, porque justamente la idea es darle información no solo al público, sino también a los hacedores de política, ¿no? Y es lo que nosotros presionamos, así que con gusto y con mucho placer yo estoy disponible para las consultas que hagan falta. Ojalá que sea para ayudar a esto también a resolverlo. Pues sí. Ignacio Galará, director de Research de ASI, la Asociación de Consultoras Inmobiliarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Un gusto, muy buenos días. Gracias.